Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hoy tenía muchas ganas de tocar un tema que suele ser de consulta frecuente acerca de los acompañamientos terapéuticos y los asistentes terapéuticos. En el caso de los adultos mayores que hoy me gustaría conversar, también aplica y es de mucha utilidad, de beneficio para la rutina cotidiana, contar con una persona que tenga experiencia y que conozca el trabajo de acompañamiento. Lo primero que nosotros tendríamos que diferenciar es aquella persona que viene a casa para sostener las tareas de higiene, que nos hace los mandados, que ayuda a mamá o a papá para que ellos puedan organizar la lista del súper, tal vez acompañarlos a realizarlos y luego acomodarlo en la alacena de la cocina. Eso no quiere decir que cuando en el momento que esos adultos mayores requieran de una ubicación más específica, de un acompañamiento que tenga que ver con la motivación, con la estimulación de realizar prácticas o ejercicios que le harían muy bien para su salud en general, no quiere decir que todas las personas estemos dispuestas a realizar este tipo de actividades. Por un lado, a veces no nos gusta, no es su temperamento, no está preparado para eso. Y por otro lado, tal vez se requiera de alguien que sea específico en este tipo de conocimientos. Ahí es donde aparecen las frustraciones muchas veces de los familiares cuando les solicitan a un acompañante que salgan a caminar con los padres o que le hagan hacer un ejercicio o que lo acerquen hasta el centro de jubilados, ya que la persona que está al cuidado se queda sin recursos. Vas a observar que la respuesta es, pero él no quiere, ella no quiere, está cansado. Y entonces no es que no sean valiosos para el cotidiano vivir de los adultos mayores, sino que probablemente las tareas que estén programadas o que nosotros quisiéramos que realicen no se pueden desarrollar con cualquier tipo de acompañante. Para eso hay algunos requisitos, hay algunas pautas que nosotros observamos al momento de contratar. Y esta palabra me parece que nos habilita a conversar un poco al respecto. Estamos acordando un encuadre de trabajo con una persona que va a asistir algunos días o todos los días a la casa, al hogar de los adultos mayores. Sea una persona que vive sola o sea alguien que vive a lo mejor dentro de un encuadre familiar y que queda solo mucho tiempo porque los otros trabajan y entonces esas horas se encontrará acompañado de este personal. No es suficiente la recomendación de alguien, de un vecino, de un familiar, de un pariente, que tal vez ustedes acuerden conmigo, lo primero que decimos es de mucha confianza, es una persona que le podés dar la llave de la casa. Eso es muy importante, es valioso, es real, pero no es suficiente. Aquí no se trata de que se entretengan con cualquier cosa o que simplemente pasen un momento juntos sin un objetivo de trabajo, sin una planificación mínima. Por lo menos cuando nosotros tenemos personas, pacientes que requieren de otro tipo de estimulación. Y estoy hablando de los casos en donde tengo personas sanas, adultos mayores sanos,
con pequeñas dificultades. Tal vez está un poco triste, deprimido, fuera de foco, no sé, no encaja. ¿No les pasa a ustedes? Un ser querido o un familiar o algún amigo te cuenta como que no encajan. Bien, eso trae mucha angustia. Es muy importante poder ocuparnos de eso. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, primero hay que organizar un encuadre. ¿Qué pretendo? ¿Qué me parece? ¿Qué es lo mejor? De este encuadre nunca puede quedar al margen, puede quedar exento el protagonista. Nosotros no podemos llevar adelante un plan y pensar en proteger, en cuidar y en que esté más acompañado sin consultarlo y sin que sea partícipe de la situación. Por supuesto que estoy hablando en aquellos casos en donde las personas se encuentran lúcidas y pueden decidir. Ya tenemos dos conceptos. Uno tiene que ver con el de acuerdo, contrato. Otro tiene que ver con la decisión, con el poder de decisión que la persona mayor tiene que sostener. Es una de las primeras responsabilidades que debemos poner sobre la mesa para el propio paciente. Él tiene que poder decidir y elegir. Él tiene que poder. Nosotros colaboramos, ayudamos, proponemos. Hay mucho desconocimiento en este área. Mucho desconocimiento que nos lleva a cometer torpezas y a veces hasta malas acciones. Anulamos al adulto mayor porque le hacemos todo. Hay alguien que cocina, alguien que limpia y después lo cambiamos, lo bañamos, y utilizo el verbo a propósito, ¿verdad? Todo lo hacemos por él. Entonces, ya en estas épocas aparecen diferentes maneras de envejecer, procesos de envejecimiento con culturas que fueron tal vez más activas, con roles en donde han decidido todo en la vida. Tal vez un obrero, tal vez un docente, alguien que tuvo que trabajar fuera de su casa, que tuvo que criar sus hijos, un señor viudo de joven con un segundo matrimonio. Estas personas decidieron todo en la vida. Y muy bien, si están enfocados y pueden razonar, deben seguir decidiendo por sí mismos, aun si quieren vivir solos, lejos de nosotros, a 80 kilómetros. Eso es así. Me parece que es uno de los primeros derechos. Por lo tanto, una vez que acordamos que por mi tranquilidad como familiar y por la tranquilidad también del mayor, sería bueno encontrar una persona que la acompañe de cerca y que a la vez tenga un vínculo con una distancia óptima. Ese es otro concepto que necesitamos desarrollar. Que les digan palabras cariñosas, que lo besen, que lo abracen, creo que en la mayoría de las experiencias es muy positivo. Pero cuidado, porque también he visto mucho en el sentido de un trato que lo infantiliza, que lo trata abuelito, abuelita, la viejita. Yo no sé si me gustaría que me llamen así. Tal vez mi nieto, mi bisnieto, puede ser, tenemos una complicidad, pero con la persona que cuida de mí, me encantaría que me llame por mi nombre o por mi apodo, o que en todo caso lo tratemos juntos, conversemos sobre el tema. La distancia óptima, no perder en foco que el para qué esta persona me acompaña, que tiene que haber un vínculo de confianza, de compromiso y de cierta, ¿por qué no?, confidencialidad, sí, pero cuidado, porque uno tiene que estar muy atento a que
estar cerca no implica no dejar privacidad, que el adulto pierda su intimidad, que no mantenga temas que no quiere abordar. Para eso, y creo que ya todos estamos más familiarizados con el tema de las terapias. A ver, yo trabajo todos los días con adultos y se abren y conocen perfectamente el objetivo de las terapias y de las sesiones en psicología. Entonces dejen ese campo de lo privado, de lo íntimo, del malestar, del sufrimiento emocional, dejen que puedan expresarse en un ámbito terapéutico, que en todo caso, a partir de ahí conversarán con otros, a partir de ahí aparecerá la necesidad de que hay algunas charlas pendientes. Detengámonos un poco, observemos, preguntemos más. ¿Qué necesita? ¿Cómo está? Si como está viviendo su día a día es suficiente, si se siente cómodo, si hay algo que quiere cambiar. Ese es un buen punto. Como hijos, como nietos, ¿por qué no una hermana? Ofrecele la oreja, preguntá, decile que tenés tiempo para conversar y que estás muy interesado en que se sienta mejor, en que esté bien, que tal vez lo notás un poco diferente, si lo podés ayudar en algo. Gracias, seguimos mañana, pasado, un abrazo y nos vemos pronto.